¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, voy a empezar con la definición de la OMS, que dice que la adolescencia comprende la edad de entre 10 y 19 años. Yo creo que es un poquito más siempre, ¿no? Durante ese periodo, sí, se inicia la vida sexual de los adolescentes. A ver, el inicio de la vida sexual es parte de nuestro ciclo vital, es una cuestión normal, que es inherente a una de las etapas de la vida. En este inicio, los chicos empiezan a descubrirse, descubren nuevas formas de relacionarse con el otro, descubren elecciones, eh, se experimentan vínculos más profundos, empiezan con las primeras noviecitas, noviecitos, los primeros vínculos de pareja. De esta manera, el adolescente empieza a adentrarse en lo que es el proceso de la vida adulta. Em, Desde siempre la primera relación sexual fue estrechamente vinculada con la fecundidad de la población en general, más particularmente con lo que son los embarazos adolescentes. Pero también son indicadores epidemiológicos relacionados con el riesgo, ¿sí? Con el riesgo más que nada de contraer enfermedades de transmisión sexual. David, tenés el... Ahora vamos a ver unas filminas donde hay estadísticas que nos muestran las incidencias de enfermedades de transmisión sexual en lo que es la población adolescente. Acá, ¿sí? Ahí va. Ahí está. Bien, perfecto. Bueno, eh, hablamos de rebrote de enfermedades de transmisión sexual. Pásame, Gaby. Bueno, acá lo que yo les comentaba, la primera relación sexual siempre fue estrechamente vinculada con la fecundidad de la población en general, siendo también considerada indicador epidemiológico relacionado con el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual. ¿Pasamos? Estas son las estadísticas, por ejemplo, de lo que es VIH, ¿sí? Prevalece la práctica de relaciones sexuales sin ningún tipo de protección. El 34% total de la población de mujeres trans ha contraído VIH. Del 12 al 15% de hombres que tienen sexo con otros hombres también. De cada 100 bebés que nacieron en 2018 de gestantes con VIH, 4,6% fueron positivos, ¿sí? Y el VIH es prevalente en el grupo etario que va de varones entre 15 y 19 años. El 0,4% de la población general del país ha contraído VIH en el 2019. Pasamos. Con respecto a lo que es sífilis, eh, es impresionante la lectura. Yo cuando inicié la lectura de los casos para iniciar esta investigación, eh, son impresionantes los casos, cómo van en aumento desde el 2015. Hay adolescentes gestantes que también presentan un porcentaje sumamente elevado de contagios. Y hacemos la comparación en este caso desde el 2015 a lo que es 2020. También el rango de edad va de los 15 a los 19 años, ¿sí? Y me quiero detener acá, porque, como dice también la Filmina, es preocupante la situación de la población que comprende edades de 10 a 14 años, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que nos pone en alerta sobre situaciones de abuso y coerción sexual. ¿Pasamos? En lo que es gonorrea, eh, los varones entre 15 y 24 años presentan el 45% del total de las consultas en lo que es hospitales públicos, ¿sí? De consultas. Es muy, muy elevada la población. ¿Vale?
Es oportuno decir que es fundamental desde nuestro rol brindar tanto la atención integral que fomente la prevención y el correcto abordaje de las enfermedades de transmisión sexual, así como la acción de concientizar y de alguna manera de modificar la percepción del riesgo, ya que es materia que nos concierne, en forma directa, ¿sí? Considerando que este es un derecho de los jóvenes, pero también una responsabilidad de todos los agentes de salud. Ahora la pregunta sería ¿cómo, no? Eh, Ser la herramienta de cambio, ¿sí? Marcar la diferencia desde el lugar de trabajo de cada uno. Por ejemplo, enfermera que trabaje en lo que es consultorio externo. Si bien podés tener una mamá que tenga un niño preadolescente o adolescente, también puede venir la mamá a la consulta con un pequeño, con un niño chico para hacer el control y ahí ir indagando, ¿sí? A la madre acerca de si la madre conoce acerca de enfermedades de transmisión, cómo le transmite la madre a su hijo, ¿sí? La información, cómo lo educa en sí. Eh, Básicamente eso. Gente, mi tema principal es otro. Me voy a remitir a hacer la lectura porque voy a leer, como para hacerlo breve, y después voy a dar un testimonio. Voy a hablar de embarazos no planificados. Entonces, como ya dijimos, el periodo de la adolescencia comprende entre los 11 y los 19 años. Por consiguiente, los embarazos que ocurren en ese periodo son llamados embarazo adolescente o embarazo precoz. También, toda gestación que se presente fuera de los planes conscientes de cualquier miembro de la pareja por diversas situaciones es no planificada, ya sea por falta de prevención anticonceptiva, uso inadecuado o falla de métodos anticonceptivos, o por ser el resultado de abuso sexual o sexo forzado. Bueno, como yo menciono en el boletín de salud sexual y reproductiva, 7 de cada 10 embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años no son intencionales. Tanto así que 8 de cada 10 embarazos en niñas menores de 15 años tampoco son intencionales, y la mayoría es consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación. Situación que afecta gravemente la salud psíquica y muchas veces física de por vida. Bueno, les voy a pasar a relatar algo. Eh, yo fui, de hecho, una madre adolescente. Yo tenía 15 años, cuando, bueno, nada, las hormonas empezaron a hacer su trabajo. Tuve un noviecito, 3 años más grande que yo. Bueno, nada, decidí saber, o sea, quise saber qué era tener una relación sexual. Este, bueno, Ale, perdón que te eso. interrumpa, se escucha muy bajito, no sé si puedes A ver, ahora acomodar se tu escucha mejor. micrófono. Ahora, Bueno, a ver si... perfecto. Bueno, cuando yo decidí encarar mi primera relación sexual fue obviamente muy furtiva. Yo si bien tenía información muy acotada, calculen que mi hija tiene 34 años hoy. Eh, si bien yo tenía tenía información muy acotada acerca de lo que era el cuidado, eh, no, mi pareja también lo tenía, pero no tuvimos, no nos cuidamos, de hecho, y quedé embarazada. Yo tardé 3 meses en decirle a mi mamá que estaba embarazada, que tenía una falta de menstruación. Imagínense lo que fue en ese momento. Fue bastante trágico y bastante traumático para mí. De hecho, fui a la primera consulta cuando el ginecólogo a la sola inspección, por decirlo de alguna manera, le comunicó a mi mamá que yo sí, estaba embarazada, de hecho. Eh, Tuve la posibilidad de abortar, porque tuve la posibilidad, mi mamá me dio esa posibilidad. No pensé por ahí en el riesgo, en lo que era la salud. No pensé en mi salud, sí pensé en mi bebé, sí pensé en hacerme cargo con 15 años de esa criatura. Así que, bueno, proseguimos con el embarazo, me hicieron casar, porque me obligaron a casarme. Fue, digamos, una de las, eh,
bueno, nada, me obligaron. No tuve opción, me obligaron. Así que, bueno, viví mi embarazo yo bien, eh, porque bueno, no tuve grandes, en mi cabeza, ¿no? Grandes problemas, yo sabía que iba a estar todo bien. Yo cursaba primer año de secundario, me hicieron terminar de cursar el año, pero apartada de las otras chicas, porque era una vergüenza a la edad que yo tenía presentar una panza. En la calle la gente me preguntaba si me habían abusado, yo no sabía qué contestar. Las visitas todos los meses al médico fueron, nada, fueron muy de rutina, o sea, no hubo educación en ningún momento, ni de mi mamá, ni de los profesionales que me atendieron, de hecho. Este, no hubo educación. Yo llegué a mi fecha probable de parto, a mí el parto se me adelanta 15 días. Y me doy cuenta casualmente una noche que me levanto de madrugada al baño y seguía perdiendo un líquido que yo sabía que no era pis, pero lo sabía por instinto, no lo sabía porque nadie me lo enseñó. Bueno, de hecho estaba de parto. Cuando me ingresan, eh, yo tuve mi hija en el centro gallego. Cuando me ingresan, a mí no me preguntan absolutamente nada, me pasan directamente a sala de partos y yo ya pujaba. Y nada, no se respetó la privacidad, no se me explicó que tenía que pujar. Mi hija nace eh, después de mucho esfuerzo, de un trabajo de parto largo, donde se me practica una episiotomía, no se me explica qué es una episiotomía, no se me explican los cuidados. Este, bueno, esa fue mi experiencia como madre adolescente. Yo no vivía con mi mamá, no pasé el embarazo con ella porque, bueno, nada, supongo que como correspondía a la época, apenas se enteró de mi embarazo, yo tuve que buscar un lugar donde vivir con el papá de mi hija. Este, Cuando terminé de parir a mi niña, volví a mi lugar por muy poco tiempo, porque, bueno, nada, después tuve que volver a la casa de mi mamá. Fue una experiencia rara, pero nunca me pregunté cómo iba a seguir con la crianza de mi hija. La crié yo, no la crió mi mamá. Eh, bueno, salió dentro de todo bien. Este, yo creo que hoy en día, si bien hay muchas oportunidades para las chicas, ¿no? Está mucho más abierto el tema de cómo cuidarse, eh, de cómo seguir un embarazo. Eh, Hay muchas chicas todavía que siguen viviendo la misma situación traumática de pasar un embarazo sin apoyo, sin familia, eh, sin enseñanza, y algunas hasta sin control. Ale, Decime. me quedo, ¿no? Con que gracias por compartirlo, porque no siempre sabemos, yo sabía que lo ibas a contar, pero entiendo que no es fácil a veces contar cuestiones de la vida privada y, y que, bueno, que dejan tanta marca, ¿no? En la vida. ¿Cómo vemos que lo que te pasó a vos hace 30 años atrás, en algunos lugares sigue sucediendo, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Si bien, te vuelvo a repetir, hay situaciones, cambiaron los tiempos, por ahí las familias están un poquito más abiertas a lo que es bueno, un adolescente que aparezca en la familia embarazada. Eh, Todavía falta mucho por transitar. La base de todo esto, ¿a dónde voy con esto? Que si por ahí yo hubiera tenido, no sé, instrucción, ¿sí? Hubiera tenido un lugar o una persona a la quien recurrir, que me guíe, que me diga, bueno, mira, vos querés iniciar tu primera relación sexual, está todo bien.
pero tenés que cuidarte. Al margen, ¿sí? Este, tenés que cuidarte. Mi caso Pensá- fue un bebé. Podría haber sido cualquier otra cosa, cualquier otra enfermedad de transmisión sexual, un VIH, una sífilis. Yo no sabía nada, nada, no tenía idea de nada. A ver, yo estuve en contacto con médicos, de hecho con enfermeras, con maestras, mis maestras del secundario, me apartaban. No, no, bueno, vos allá, eh, no, bueno, bueno, esta chica está embarazada, pobrecita, pobre. Nada más, nada más. Yo no pertenecí, de hecho me crié en Capital, yo tenía eh, una prepaga. Este, la gente que, no sé, las chicas que acuden a un hospital público, ¿cómo es? Este, enfermería, ¿cómo es? Uy, una nena que tiene un bebé, que está amamantando, el cuidado de las mamas, los loquios, la episiotomía. Yo a la semana de haber tenido mi niña, yo vivía en un segundo piso por escalera y al papá de mi hija no lo dejaba pasar mi mamá a mi casa. Y yo quería estar con el papá de mi hija y con mi hija. Eh, Perdón, bajando la escalera se me descosió la EPI y sufrí 3 meses la descostura, por decirlo de alguna manera. Y fue muy feo, muy feo. Aquí Nora dice, trabajo en el servicio de tocoginecología. La mayoría de las pacientes son adolescentes de edad promedio entre 15 y 16 años y muchas de ellas no saben lo que les pasa. En ese momento es donde nosotros como agentes de salud debemos estar en la asistencia, contención tanto a la embarazada como a su familia. Y es como dice Alejandra, no se tiene idea y de la CTS, bueno, obviamente tampoco. Este, sigue pasando, entonces, Nora, sigue pasando. Uno Y de piensa, hecho, perdón, sí, perdón, me quedo pensando en la consulta que hacían hoy de las adolescentes que tienen 14 años y ese miedo de si la adolescente tiene que consultarse, tiene que acceder a la familia, que tienen que informar a la familia. ¿Se acuerdan esa primera consulta que hubo al comienzo? Eh, y bueno, lo importante me remonto de vuelta a Pablo, ¿no? A la primera exposición de la ESI en la escuela. Y lo importante de la ESI en la escuela y lo importante de la ESI no solo en los niveles más primarios, digamos, sino, bueno, abordar la ESI en la secundaria. ¿Para qué? Para que las chicas sepan, conozcan, lleguen al hospital sabiendo no solamente qué va a pasar fisiológicamente, cuáles van a ser los cambios, sino también cuáles son sus derechos. Y cuando lleguen a una sala de parto, poder entender que tienen derecho a la privacidad, que tienen derecho a determinadas prácticas, ¿sí? Que tienen derecho a estar en contacto con su bebé al segundo de nacer, ¿sí? El contacto materno es muy importante y se fomenta muchísimo, bueno, pero yo bueno, supe ahí estamos. del contacto materno con el recién nacido, recién con mi segunda hija, que la tuve, bueno, 6 años después, ya estaba bien consciente de lo que me pasaba. Es más, elegí hasta parir semisentada, porque ya sabía lo que me esperaba. Este, Exactamente. yo ya sabía porque, bueno, había vivido la experiencia. Pero la primera fue terrible, terrible. Chiquita, yo pesaba 40 kilos, era una niñita, no Acá entendía nada. dice, hay adolescentes que tienen mucho miedo a su familia porque pasan cosas como las que te pasó a vos, Ale, ¿no? O Gente, sea, el a mí me rechazo de la familia o la golpearon. Cuando mi decisión, mamá claro. se entera que yo estoy embarazada, me sacó de los pelos de la clínica y me golpearon. A mí me cagaron a palos, gente. No, no, Yo bueno. fui una niña golpeada, o sea, y embarazada, y ni se me hubiera pasado por la cabeza nada. O sea, yo tenía que acatar, en el afán de querer tener a mi bebé, que tenía que acatar lo que venía. ¿Te casas? Bueno, sí me caso, ¿qué voy a hacer? Este, Bien.
Bueno, ¿te Acá, vas? ay, perdón, Alejandra. Sí, sí, dale, tranqui, dale. Bueno, Tatiana dice, en el colegio secundario te dan una sola clase al año sobre ESI, y esto es actual, dice, terminé la secundaria hace 3 años, en donde te dicen que te cuides y te dan un preservativo del gobierno. Creo que creo que falta mucho por entender y por hacer. Remarco yo, ¿no? Y por hacer. Bueno, mis estudios yo los tuve que postergar, de hecho, porque, nada, no, si bien yo volví a vivir en la casa de mi mamá sin el papá de mi hija, lamentablemente, eh, fue bien impuesto eso, como lo del casamiento. A mí no se me permitía estudiar ni salir. Tenía, bueno, nada, imagínense que contadas con las manos las amistades, porque la que no se alejó espantada, no le permitían los padres tampoco juntarse conmigo. Este, no había mucho, no había nada. Así que bueno, nada. Yo completé mis estudios, de hecho, de grande. Eh, Y es lamentable que todavía sigan pasando estas cosas, que haya familias tan cerradas donde los chicos no puedan hablar de su sexualidad. Y donde se piensa muchas veces que dicen, no, bueno, es tema de la familia. Vieron que hay un movimiento muy grande con mis hijos no te metas, la educación sexual se da en casa. No alcanza, tenemos años de casos como el de Ale y como millones que seguramente conocemos, que sabemos que no alcanza, ¿no es cierto? Lo que pueda pasar en casa, o que muchas veces en casa no están las herramientas. No están las herramientas porque históricamente no estuvieron, no porque sea culpa de los padres. También es responsabilidad de los padres informarnos para poder informar correctamente a nuestros hijos, ¿no es cierto? Pero muchas veces las condiciones socioculturales, todos los tabúes que uno trae encima no permiten, ¿no?, que los padres accedan a la información para transmitírsela a los hijos, y los hijos terminamos, y acá me incluyo, aprendiendo a los conchazos, ¿no es cierto? Yo siempre me río porque con Alejandra somos la antítesis. A Ale le pasó todo lo que les conto y yo pude planificar mi familia y pude decidir y tener planificación familiar pese a que tuve poca información. Pero bueno, tuve otras herramientas quizás y fue con otro tiempo y otra realidad social. Entonces son muchos los componentes, ¿no?, que son muchos los componentes que interfieren en los conocimientos que pueden tener los adolescentes. Y es ahí donde la ESI unifica y hace que a todos les llegue la información por igual. Esa también es la función de la ley, esa es la función de ESI, de que sea ley y este, sea una norma para todas las instituciones que se dicten. El problema es que no se está dictando quizás como se debiera, y muchas veces es la ley que supimos conseguir, ¿no es cierto? Tiene estas cuestiones de que a veces algunas instituciones la manejan un poquito como les parece, y en ese como les parece se nos pierden cosas en el camino, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Mi nene más chico tiene 13 años. El año pasado que iba a séptimo tuvo una clase, de hecho, de ESI. Este, de hecho, le mandaron una tarea, una pequeña tareita. Le digo, bueno, qué buenísimo, un taller de ESI, qué genial. Bueno, lo que pasó es que cuando abrió su tarea, y yo me puse a mirar, obviamente, a ver qué es lo que había, eh, no fue, digamos, fue enfocada más que nada en la fisiología. Entonces terminó siendo una clase de biología, donde la ESI queda incompleta, donde lo que realmente importa, que es el tema de derechos, básicamente, no se tocó, nunca se tocó. Así que, nada, Ni diversidad, me imagino. no menos, Claro. no, olvídalo. No, 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 no. Es Bien. que estaba leyendo los mensajes. Sí, estamos acá, a ver, esperen que me voy para arriba. Dice, a los padres, que mayormente son adultos, muy adultos, les da pudor hablar con sus hijos sobre educación sexual, pero ellos deberían ser los primeros en los cuales nos tendríamos que apoyar y enseñar, además de una materia desde el nivel inicial. Yo ahora voy a continuar después de Alejandra haciendo una presentación hablando un poco de esto, ¿no es cierto?
Después Lidia dice, más aún sífilis en el embarazo. Totalmente. Sí, totalmente. Hay sífilis congénita, lo podemos ver. Y si hay casos, y si hay sífilis congénita, estamos hablando de no solamente de embarazo no deseado, infecciones. Es muy grave, ¿sí? Hay un rebrote muy importante de sífilis, bueno, lo vimos en las filminas que mostró Alejandra, y sabemos que hay provincias que están más complicadas que otras, hay edades que están más propensas, y sobre todo son las edades del despertar sexual, ¿no es cierto? Donde falta la información que nos permita comprender que no solo tenemos que tener una vida, digo ordenada entre comillas, ¿no? Porque el ordenado para mí quizás no es el ordenado para un adolescente, pero pensar en una vida que no tenga prácticas de riesgo, ¿no? No de hablar de promiscuidad o términos que son un poco como, hasta me atrevería a decir antiguos, sino pensar a los adolescentes como posibles, posibles, perdón, se me fue la palabra, que no generen esto, que no vayan a prácticas de riesgo. Yo me ordeno. Que no tengan estas prácticas de riesgo. Prácticas de riesgo, ¿por qué? Porque antes se hablaba de comunidades que eran más propensas a, por ejemplo, cuando surgió el virus del SIDA, el virus del VIH, perdón, se adjudicaba a la población homosexual, ¿no es cierto? Sobre todo masculino Puramente homosexual. homosexual. Sí, sí. Y con el tiempo, bueno, hemos visto que no es así, que no es solamente una enfermedad que se vea solamente en esta población. Entonces, podemos empezar a hablar de prácticas de riesgo más que de pertenecer o no a una población de riesgo. Bien, y prácticas de riesgo comprendidos no solamente para el HIV, sino o la cantidad de parejas sexuales que uno pueda cambiar en el año. La Organización Mundial de la Salud tiene una definición de promiscuidad, por ejemplo, Sí, que dice sí. que una persona es promiscua cuando cambia de pareja 2 veces en 6 meses. Me atrevo a decir que hay adolescentes que son recontra promiscuos, ¿no es cierto? por demás. Bueno, corrámonos de estas miradas y pensemos en prevenir las prácticas de riesgo, ¿sí? Las conductas de riesgo. ¿Qué son las conductas de riesgo? Bueno, estas las que propician encuentros sin protección a través del preservativo, en las cuales no se da información, no tener educación sexual integral en la escuela, ¿sí? En la Perdón, escuela, Gaby, sí, ¿me habilitas a Yanni? sí, perdón, vamos, Yani, ahí estamos. Así, así, así. Gracias. Gracias, perdón. No, más que nada, sabes que quería Sí. completar un poco lo que decías también, entender a los adolescentes como sujetos de derechos, con deseos, con necesidades, y que tienen que ser, y que van a ser de cualquier manera satisfechas esas necesidades. Entonces, que sean satisfechas de manera pensada y saludable, ¿no? Si no les damos la información, no lo van a poder hacer. O sea, lo que van a hacer, como decía así las viejas, lo que van a hacer lo van a hacer igual. Les demos la información o no, entonces que lo hagan de forma que no les involucre un peligro para su propia vida. Acá voy a leer, dice, la educación sexual no se habla, es increíble habiendo tanta información. Estamos en una era en que la información está al alcance de un teléfono. ¿Sí? El problema es que para que la información llegue hay que saber guiarla. Si nosotros no damos las herramientas para poder guiarlas, esa información no llega. Es muy difícil que el adolescente por sus propios medios busque correctamente en Internet. ¿Sí? La información está. El problema es dónde buscarle qué información y qué calidad de información, porque la información, perdón, en Internet también encuentro movimientos, por ejemplo, como el de Con mis hijos no te metas, en donde se habla de que está mal que se enseñe eso en los colegios. Entonces, en la búsqueda va a aparecer y el adolescente va a leer, ¿sí? Y Sí, es el muy tema de vulnerable todo a las esto, informaciones. perdón, el tema de todo esto es también la información errónea que pueden recibir de sus pares. Una Claro. chica que tiene acceso, ponele, a un método, a pastillas anticonceptivas, viene y le dice a la otra, bueno, mira, tomate estas pastillas anticonceptivas. Me pasó con mi hija, la del medio, ¿no? La que le decía, la más grande, que ella había conseguido información y había conseguido cómo comprarse las pastillas anticonceptivas.
Entonces, ¿qué pasó? Se pasó 3 meses tomando las pastillas sin un descanso. Y hasta que, bueno, cayó a las manos de mamá. Mamá, ¿qué te pasa? No sé, me pasa de todo, estoy hinchada como un sapo. Hace 3 meses que estoy tomando pastillas. Dios y la Virgen. Consultaste, no consultaste, o sea, no me consultaste a mí, que yo te puedo guiar. Tampoco consultaste con ginecólogo, vamos a la ginecóloga. Es así. En el afán por ahí de no caer en un embarazo no planificado, también se olvidó, por otro lado, del resto de las enfermedades de transmisión sexual. Porque Y no claro, nos la pastilla... olvidemos de la cantidad de docentes que lamentablemente tampoco se informan, porque la gente de nuestra generación, yo que tengo unas cuantas sotas cargadas en la espalda, no está informada. ¿Sí? Nosotros estamos en el medio de salud y hasta podemos llegar a pensar o sobreentender que estamos informados, pero los docentes muchas veces no están informados y la información que transmiten es más errónea que la que los chicos pueden llegar a buscar solos en internet. Y me ha pasado, tengo una hija adolescente y las barrabasadas que le han dicho en el colegio son irreproducibles. Y lo han desde un rol de saber que los alumnos toman por cierto. O sea, no es solamente salir a hablar porque me lo obligan, porque está en la ley, sino tomarse 5 minutos para decir cosas de manera correcta y coherente. Acá hago mucho hincapié en que muchas veces las escuelas tienen la posibilidad de, si no pueden abordar el tema porque no tienen, porque quizás, bueno, hagan una observación, una autoobservación y consideren que no tienen los medios, pueden disponer de personal de salud, ¿sí? Nosotros estamos capacitados como licenciados, como profesores. En el caso de los enfermeros, y entiendo que para el resto de las carreras también hay un grado de implicancia que se puede tener en las escuelas para brindar información y para dar charlas concretas. Igual me voy a ir un poco para mi terruño que yo ahora tengo que presentar y me quedo pensando en que la ESI no es solamente una charla. No es una charla de una vez al año en la que, como dijo ahí una chica en los comentarios, te dan un preservativo y te dicen cuídate y ya está. La ESI es transversalizar la información en todos los ámbitos escolares. Si yo tengo, por ejemplo, que dar una materia que tenga que ver con lo social, ¿sí? Voy a poder mostrar diferentes roles de la mujer y del hombre y voy a poder pensar en que no hay un rol o un género específico para determinadas labores. Y estoy haciendo ESI, estoy brindando ESI. No voy a hablar siempre del preservativo y de la relación sexual. Voy a construir un camino a través de la transversalización de los contenidos que yo dé, ¿sí? En lo que me especialice, y voy a tratar de darle una mirada al contenido que doy desde la ESI. Y esto lo pienso desde el lado de la educación, pero también lo puedo pensar desde el lado de lo asistencial, donde yo puedo brindar mis conocimientos con una mirada de ESI, ¿sí?